Le doy la bienvenida. Hoy es 20 de septiembre, viernes de la 24ª semana del tiempo ordinario. Celebramos en Colombia la feria correspondiente al día de hoy. Nos suplicamos la intercesión en la memoria obligatoria de los santos Andrés Kim Taegong, presbítero, y Pablo Chong Hassan y compañeros mártires. San Andrés Kim Taegong y compañeros mártires. San Andrés Kim Taegong nació el 21 de agosto de 1821 en Solmoe, Chuncheon, Corea del Sur. Fue hijo de Ignacio Kim Ye-jun, un cristiano coreano ferviente y mártir que influyó profundamente en la vida de Andrés desde su infancia. Su familia, parte de la nobleza coreana conocida como Yangban, había abrazado el cristianismo a pesar de la persecución que esto implicaba en este tiempo en Corea. Desde muy joven, Andrés sintió el llamado a servir a Dios y a su comunidad como sacerdote. A los 15 años fue enviado a Macao, China, para recibir formación en el seminario de San José, el cual estaba bajo la dirección de misioneros franceses. Fue ordenado sacerdote en Shanghái en 1845, convirtiéndose en el primer sacerdote coreano. Su regreso a Corea fue un acto de gran valentía, ya que en ese momento el cristianismo estaba prohibido y los cristianos eran perseguidos severamente. A su regreso, San Andrés Kim se dedicó a su labor pastoral en condiciones extremadamente difíciles, sirviendo a los cristianos de manera clandestina. Fue arrestado en 1846 mientras intentaba ayudar a otros misioneros a entrar al país y fue sometido a torturas brutales por su fe. A pesar del sufrimiento, no renunció a su fe. El 16 de septiembre de 1846 fue condenado a muerte y el 26 de septiembre de ese mismo año fue decapitado en Saenamteo, cerca del río Han en Seúl. Su ejemplo de valentía y fidelidad inspiró a muchos cristianos de la época a mantenerse firmes en su fe. San Andrés Kim Taegong es el patrono del clero católico coreano y es considerado un modelo de entrega y coraje para los cristianos perseguidos en todo el mundo. Aunque no tiene un patronato específico en Colombia, su ejemplo de fe y resistencia resuena en comunidades cristianas que enfrentan desafíos similares. Su vida y martirio son un testimonio poderoso de la fe cristiana en contextos de persecución. Uno de los milagros atribuidos a la intercesión de San Andrés Kim Taegong fue la curación inexplicable de un joven coreano. El joven, cuyo nombre no se ha revelado para proteger su privacidad, había sido diagnosticado con una enfermedad terminal que había progresado rápidamente, dejándolo en un estado crítico. Los médicos habían agotado todos los recursos disponibles y habían informado a la familia que no había esperanza de recuperación. Ante la desesperación, la familia decidió encomendarse a San Andrés Kim Taegong, conocido por su fuerte intercesión en la fe. La familia del joven junto con la comunidad local comenzaron a rezar fervientemente a San Andrés Kim. Se organizó una novena de oración en su honor pidiendo su intercesión para la curación del joven. Durante este periodo de oración se llevó una reliquia del santo a la casa del joven y un sacerdote celebró una misa en su nombre pidiendo la intercesión de San Andrés Kim para que el joven pudiera recuperarse. Después de varios días de oración intensa, el joven comenzó a mostrar signos de mejora. Contra todo pronóstico médico, su condición se estabilizó y con el tiempo empezó a recuperarse. Los médicos, sorprendidos por la evolución positiva del paciente,
realizaron pruebas adicionales y confirmaron que la enfermedad había desaparecido por completo. No encontraron ninguna explicación científica o médica para esta recuperación repentina e inexplicable. La curación del joven fue considerada un milagro debido a su naturaleza inexplicable y a la conexión directa con la intercesión de San Andrés Kim. El testimonio de esta sanación, junto con otros eventos extraordinarios atribuidos a su intercesión, fueron presentados a la Congregación para las Causas de los Santos en el Vaticano durante el proceso de canonización. San Andrés Kim Taegon fue beatificado el 6 de julio de 1925 por el Papa Pío XI y canonizado el 6 de mayo de 1984 por el Papa Juan Pablo II, junto con otros 102 mártires coreanos. La ceremonia de canonización en Seúl fue un momento histórico para la Iglesia en Corea, que reconocía oficialmente el sacrificio de estos mártires. Por eso, hoy, 20 de septiembre, pidamos a los santos Andrés Kim Taegon y sus compañeros mártires que intercedan por nosotros, que nos ayuden a vivir con valentía nuestra fe, a ser testimonios vivos del amor de Cristo y a encontrar fortaleza en las pruebas, tal como ellos lo hicieron. Que su ejemplo nos inspire a perseverar en el camino de la verdad y la justicia y a ser instrumentos de paz y reconciliación en nuestro entorno. Amén. La narración biográfica de San Pablo Chong Ha San y compañeros mártires estaremos narrándola al final de este video o podcast que estamos narrando. Le invito a disponer su oído, la mente, también el corazón, para proclamar el Evangelio propuesto para la liturgia de este día. Le proclamo la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, capítulo 8, versículos desde el 1 hasta el 3. En aquel tiempo, Jesús iba caminando de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo proclamando y anunciando la buena noticia del reino de Dios. Acompañado por los 12 y por algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malos y de enfermedades. María, la Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Cusa, un administrador de Herodes. Susana y otras mujeres que los servían con sus bienes. Palabra del Señor. Nuestra reflexión para el día de hoy. La propuesta para la primera lectura de la continuación de la primera carta a los Corintios en su capítulo 15, versículos del 12 al 20. La primera carta a los Corintios fue escrita por San Pablo alrededor del año 55 después de Cristo, durante su estancia en Éfeso, en su tercer viaje misionero. Corinto era una ciudad cosmopolita, famosa por su diversidad cultural, riqueza y lamentablemente por su vida moralmente relajada. La comunidad cristiana de Corinto estaba formada por gentiles convertidos al cristianismo, quienes traían consigo diversas influencias filosóficas y religiosas. San Pablo escribió esta carta para abordar varios problemas que surgieron dentro de la comunidad. Divisiones internas, problemas morales y dudas doctrinales, particularmente sobre la resurrección de los muertos, que es el tema central en el capítulo 15. Muchos en Corinto, influenciados por la filosofía griega, negaban la resurrección del cuerpo. Para ellos, la vida después de la muerte era únicamente espiritual. San Pablo entonces responde a esta crisis de fe con argumentos contundentes en favor de la resurrección, basándose en la resurrección de Cristo como fundamento de la fe cristiana.
Profundicemos en sus versículos. Estamos en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos del 12 al 20. Versículo 12. Pues bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo andan diciendo algunos de entre vosotros que no hay resurrección de muertos? San Pablo comienza su argumentación apelando al fundamento de la predicación cristiana, la resurrección de Cristo. La palabra griega utilizada para resurrección es anástasis, que implica levantarse o ponerse de pie, una imagen poderosa que sugiere no solo el retorno a la vida, sino una transformación completa. Versículo 13. Si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Aquí San Pablo utiliza un argumento lógico. Si no existe la resurrección de los muertos, entonces Cristo mismo no resucitó, lo cual socava todo el mensaje evangélico. Versículo 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también nuestra fe. Pablo señala que la resurrección de Cristo es la piedra angular de la fe cristiana. Si Cristo no ha resucitado, toda la predicación apostólica y la fe de los corintios carecen de sentido. La palabra vana en griego kenos, que significa vacío o sin contenido, subraya que sin la resurrección, el cristianismo es una cáscara vacía. Versículo 15. Más aún nos encontraríamos como falsos testigos de Dios por haber atestiguado contra Dios que resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si es verdad que los muertos no resucitan. Pablo va más allá afirmando que si no hay resurrección, los apóstoles serían mentirosos, ya que habrían testificado falsamente que Dios resucitó a Cristo. Esto no solo socava la fe, sino la misma integridad del mensaje apostólico. Versículo 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Pablo repite esta idea para enfatizar la relación inseparable entre la resurrección de Cristo y la esperanza cristiana de la resurrección futura. Versículo 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Estáis todavía en vuestros pecados. Aquí se hace evidente la conexión entre la resurrección y la redención. Si Cristo no ha resucitado, entonces la muerte no ha sido vencida y los creyentes siguen en sus pecados, sin esperanza de redención. Versículo 18. Si solamente para esta vida tenemos puesta nuestra esperanza en Cristo, somos los más dignos de compasión de todos los hombres. Pablo concluye que si la esperanza cristiana se limita a esta vida, los creyentes son dignos de lástima, ya que han puesto su confianza en algo inútil y sin trascendencia eterna. Encontramos aquí en el versículo 19 que dice, si solamente para esta vida. El autor sagrado podemos reflexionar también en hebreo la palabra vida, Jaya. La resurrección de Cristo nos promete una vida que trasciende la muerte física, una vida plena en Dios. Y culminamos con el versículo 20. Mas no, Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de los que durmieron. Aquí Pablo proclama con fuerza la verdad de la resurrección. Cristo
es primicia, y primicia en griego es apargé, el primero en resucitar, la garantía de que los que han muerto en Cristo también resucitarán. Y ahora para meter en el versículo 20. Dice el texto bíblico, mas no, Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de los que durmieron. Ya dijimos, primicia es apargé en griego. En hebreo, primicia es bereshit, que significa principio también, recordándonos que Cristo como primicia de la resurrección nos ha abierto un nuevo principio de vida eterna. El pasaje que hoy hemos proclamado de la primera carta a los Corintios en su capítulo 15, versículos del 15 al 20, nos invita a reflexionar sobre la centralidad de la resurrección en nuestra fe. La resurrección de Cristo no es solo un acontecimiento histórico, sino el fundamento de nuestra esperanza. En un mundo donde la muerte parece tener la última palabra, la resurrección es la respuesta definitiva de Dios al mal y al pecado. Pablo nos desafía a no reducir nuestra fe a un mero código ético o filosofía moral. La fe cristiana se basa en un acontecimiento radical. Dios ha vencido la muerte en Cristo. Esta verdad transforma toda nuestra existencia y nos invita a vivir con la esperanza de que, así como Cristo resucitó, también nosotros resucitaremos. La resurrección de Cristo al tercer día es significativa. El número 3 en la Biblia a menudo representa plenitud y perfección divina. Además, la palabra primicia, apargé, tiene resonancias del Antiguo Testamento, donde la primera parte de la cosecha se ofrecía a Dios como un signo de gratitud y confianza en la providencia divina, según el mandato consignado en el libro del Levítico en su capítulo 23, versículo 10. Cristo, como primicia, es el primero de la nueva humanidad redimida. San Agustín comenta sobre este pasaje que sin la resurrección, la muerte de Cristo había sido vana. Él argumenta que la resurrección es la glorificación de la cruz, el signo de que la muerte ha sido vencida y la vida eterna ha sido abierta a la humanidad. San Juan Crisóstomo, por su parte, resalta la importancia de la resurrección para la vida moral de los creyentes. Sin la esperanza de la resurrección, dice, no habría incentivo para la vida virtuosa, ya que nuestras acciones no tendrían repercusiones más allá de la muerte. ¿Qué podemos concluir en esta primera lectura de la liturgia de hoy? La resurrección no es solo un dogma abstracto, es el núcleo de nuestra esperanza y la promesa de nuestra propia victoria sobre la muerte. Nos invita a vivir con la certeza de que pase lo que pase en la vida, la última palabra la tiene Dios y es una palabra de vida y victoria. Por eso hoy, viernes de la semana 24 del tiempo ordinario, pidamos a los santos, particularmente a San Pablo y a los santos coreanos que hoy celebramos, que nos enseñen a vivir con la esperanza de la resurrección, que en los momentos de oscuridad y duda nos mantengamos firmes en la fe, sabiendo que Cristo ha vencido la muerte y que nosotros también estamos llamados a compartir su gloria. Que esta esperanza nos impulse a vivir con alegría
y valentía, proclamando con nuestras vidas que Cristo ha resucitado y vive con nosotros. Amén. Ante esta propuesta que nos hace el Espíritu Santo por medio de la carta del apóstol San Pablo, le vamos a responder al Espíritu de Dios con el Salmo 16 y nos unimos al autor sagrado diciendo constantemente, hoy y todos los días, esta frase antífona: al despertar me saciaré de tu semblante, Señor. El Salmo 16, titulado Dios, mi roca y mi salvador en la tribulación, es también conocido como el Salmo 17 en otras numeraciones. Es un cántico de acción de gracias de David, donde celebra la intervención divina en su vida y la salvación que Dios le ha concedido a sus enemigos. Es un himno de liberación donde David reconoce a Dios como su roca y fortaleza en quien confía plenamente. Este salmo refleja un profundo sentido de gratitud y confianza en el Señor. Profundicemos en sus versículos. Versículo 1. Yo te amo, Señor, mi fuerza. El salmista comienza con una declaración de amor y devoción a Dios. La palabra hebrea te amo es erhamka, que conlleva no solo un sentimiento de amor, sino también de compasión y misericordia, resaltando la relación íntima de David con Dios. Esta expresión se utiliza raramente en los salmos para dirigirse a Dios, subrayando la profundidad del afecto de David. Al referirse a Dios como su fuerza, el autor sagrado utiliza la palabra hazak, que implica una fuerza vigorosa y protectora. David reconoce que toda su fuerza proviene del Señor, quien lo sostiene en momentos de debilidad. Hablando de fuerza, o sea, hazak, representa la fuerza activa y protectora de Dios en la vida del creyente. Versículo 6. En mi angustia invoco al Señor, grito a mi Dios, y desde su templo Él escucha mi voz, mi grito llega a sus oídos. Aquí David describe su situación de angustia y la manera en que clama a Dios en su necesidad. La palabra angustia en hebreo tzara, que significa estrechez o aflicción. La idea es de estar atrapado en un lugar sin salida que solo Dios puede liberar. David reconoce que incluso en esta situación desesperada, Dios escucha su clamor desde su templo, una imagen que simboliza la morada celestial de Dios. La certeza de que su grito llega a sus oídos muestra la confianza de David en la atención y respuesta divina. Versículo 7. Entonces la tierra se estremeció y se tambaleó. Vacilaron los fundamentos de los montes, se sacudieron porque Él se indignó. Este versículo utiliza un lenguaje apocalíptico para describir la respuesta poderosa de Dios a la oración de su siervo. La tierra que se estremece y los montes que vacilan son imágenes de la soberanía divina sobre la creación. El verbo se estremeció en hebreo es ragaz, que sugiere un temblor o sacudida violenta. La reacción de la naturaleza simboliza la indignación divina ante la opresión y la injusticia que David está sufriendo. Este lenguaje enfatiza la cercanía de Dios con su pueblo, que no permanece indiferente ante el sufrimiento de sus hijos.
Versículo 8. Él me libra de mi enemigo poderoso, de mis adversarios más fuertes que yo. David agradece a Dios por su liberación de enemigos que eran más fuertes que él. La palabra libra en hebreo es yatzileni, que implica un rescate activo. Dios no solo defiende a David, sino que lo saca de la situación peligrosa. Aquí se destaca la idea de Dios como el protector de los débiles y los indefensos, capaz de vencer incluso a los adversarios más formidables. Versículo 15. Por eso te alabaré entre las naciones, Señor, y a tu nombre cantaré. David concluye con una promesa de alabanza pública y universal. No se limita a la comunidad de Israel, sino que proclama su intención de alabar a Dios entre las naciones, lo cual resalta el carácter universal del reconocimiento de la grandeza de Dios. La palabra naciones en hebreo es goyim, que se refiere a los pueblos gentiles. David no solo se ve a sí mismo como un testigo de la acción de Dios, sino como un instrumento de su gloria ante el mundo. El origen del Salmo 16 se sitúa en un contexto de liberación personal de David de sus enemigos, particularmente de la persecución de Saúl y otros adversarios que buscaban su vida, según lo que encontramos consignado en el segundo libro de Samuel en su capítulo 22. Este cántico se encuentra casi idéntico en este relato, donde se narra la liberación de David de la mano de sus enemigos y de Saúl. La motivación del salmo es, por tanto, dar gracias a Dios por su protección y salvación en momentos de extremo peligro. David reconoce que sin la intervención divina habría sido vencido por sus enemigos. San Agustín comenta este salmo en el contexto de la vida cristiana. Ve en David una figura de Cristo y en los enemigos de David las fuerzas del mal que atacan a la iglesia. Según él, el amor del que habla David en el primer versículo es el amor de Cristo por la humanidad, que se manifiesta en la cruz y en la resurrección. En su comentario, Agustín destaca que cada creyente, al igual que David, puede clamar a Dios en su angustia y ser escuchado, pues Dios siempre está atento a las súplicas de sus hijos. San Jerónimo, por su parte, hace énfasis en la fortaleza y el refugio que Dios ofrece al creyente. Para Jerónimo, el versículo 15, que habla de alabar a Dios entre las naciones, es una profecía del alcance universal del Evangelio. Ve en esta proclamación una invitación a todos los pueblos a reconocer a Dios como su Salvador. ¿Qué podemos concluir del Salmo 16? Este es un himno de agradecimiento por la liberación divina, donde se exalta a Dios como el refugio seguro en tiempos de peligro. En el contexto del viernes de la 24ª semana del tiempo ordinario, este salmo nos invita a confiar en Dios en medio de nuestras pruebas, a clamar a Él con fe y a reconocer que Él siempre escucha y responde a las súplicas de sus hijos. Por eso, hoy, viernes de la 24ª semana del tiempo ordinario, pidamos a Dios, nuestro refugio y nuestra roca, que nos proteja de todo mal y peligro, que en los momentos de angustia y tribulación recordemos que Él es nuestra fuerza y salvación, que como David podamos proclamar su grandeza entre las naciones y cantar su alabanza por todas sus maravillas. Amén.
La propuesta del Evangelio. El Evangelio propuesto para este día es del evangelista San Lucas en el capítulo 8. El Evangelio de San Lucas fue escrito hacia el año 80 o 90 después de Cristo por Lucas, el médico y compañero de Pablo, quien se dirigió a un pueblo gentil. Se caracteriza por su estilo literario y por resaltar la misericordia de Jesús y su compasión por los marginados, especialmente las mujeres, los pobres, los pecadores, los extranjeros, los niños, en fin, una lista más o menos abultada de los marginados de Yahvé. Este evangelio presenta un Jesús cercano y accesible, interesado en la salvación de todos, sin excluir a nadie. Lucas tiene un propósito teológico claro: mostrar que la buena nueva de la salvación es universal, accesible para todos, especialmente para aquellos que están en los márgenes de la sociedad. El pasaje de Lucas en su capítulo 8, los primeros 3 versículos, se sitúa en el contexto inclusivo, presentando a Jesús acompañado no solo por sus discípulos varones, sino también por mujeres que habían sido liberadas de espíritus malignos y enfermedades. La naturaleza nos ofrece un ejemplo de comunidad y apoyo mutuo en la familia de los elefantes. Los elefantes son conocidos por su fuerte vínculo social y su solidaridad. Cuando un miembro de la manada se encuentra herido o en peligro, todos los demás se agrupan a su alrededor para protegerlo y ayudarlo a levantarse. Las hembras en particular forman una comunidad muy unida, donde las mayores enseñan y protegen a los más jóvenes y todas cuidan a las crías de la manada. Esta solidaridad en la adversidad se asemeja al papel que juegan las mujeres en el ministerio de Jesús. Ellas no solo acompañan y asisten, sino también sostienen, protegen y apoyan la misión de Jesús. Nos enseñan que la verdadera comunidad cristiana se construye sobre la base de la solidaridad, el servicio mutuo y el amor incondicional. Profundicemos en sus versículos. Estamos en el Evangelio de San Lucas, su capítulo 8, y reflexionaremos los primeros 3 versículos. Versículo 1. Después de esto, Jesús recorría ciudades y pueblos, proclamando y anunciando la buena noticia del reino de Dios. Iban con él los 12. Jesús no se limita a un solo lugar, sino que recorre ciudades y pueblos. El verbo griego dierchomai significa pasar por o recorrer, sugiriendo un movimiento constante, una misión itinerante. La proclamación del reino no está destinada a un público selecto, sino a todos los rincones de la sociedad. Esto muestra la universalidad de su mensaje. El reino de Dios es el tema central de la predicación de Jesús. Es la manifestación de la soberanía de Dios en la historia que trae liberación y vida nueva. La presencia de los 12 discípulos simboliza la continuidad de la misión de Jesús, que se extiende más allá de su vida terrena a través de su iglesia. Versículo 2. Algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malignos y enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Lucas introduce un detalle significativo: la presencia de mujeres en el seguimiento de Jesús. Este es un elemento
revolucionario en el contexto de la sociedad judía del siglo I, donde la participación de las mujeres en actividades religiosas estaba severamente limitada. María Magdalena, mencionada en primer lugar, había sido liberada de 7 demonios. El número 7 simboliza la totalidad o plenitud en la numerología bíblica, indicando que su liberación fue completa, así como ella había estado invadida de manera incompleta del mal. Esto no implica necesariamente que estuviera poseída, sino que sufría de una condición espiritual o física que la oprimía profundamente. Para el contexto judío, conociéndose el sentido de su cultura, se hablaría de una mujer pecadora e incluso una prostituta, aunque algunos se niegan a aceptar tal aseveración. Versículo 3. Juana, mujer de Cusa, administrador de Herodes, Susana y muchas otras que las asistían con sus bienes. La inclusión de Juana, esposa de un alto funcionario de la corte de Herodes, resalta la diversidad social del grupo que sigue a Jesús. Esto muestra que su mensaje no se limita a los pobres, sino que también llega a las esferas más altas de la sociedad. Susana y muchas otras representan la aportación fiel y generosa de las mujeres al ministerio de Jesús. El autor sagrado aquí utiliza el verbo en griego diaconeo, traducido como asistir. Implica un servicio activo y generoso que no se limita a lo económico, sino que abarca toda la vida. Diaconeo, Susana y muchas otras que le asistían en sus bienes. Este pasaje nos muestra un aspecto fundamental del ministerio de Jesús: la inclusión de las mujeres en un círculo de seguidores más cercanos. En una sociedad patriarcal donde las mujeres tenían roles limitados y subordinados, Jesús rompe las barreras culturales y les concede un lugar de dignidad y participación activa en la proclamación del reino. En realidad, la venida de Jesús es o tiene como punto fundamental devolver la dignidad a quienes la sociedad se la ha quitado. Además, el texto subraya la importancia de liberación y la sanación como parte integral de la misión de Jesús. No solo libera a las personas de sus enfermedades físicas y espirituales, sino que las restituye a una comunidad donde pueden participar activamente. Hoy en día este pasaje nos invita a reflexionar sobre el papel de las mujeres en la iglesia y en la sociedad. Nos desafía a reconocer y valorar su contribución en todos los aspectos de la vida eclesial, social y familiar. Además, nos llama a romper con los prejuicios y barreras que aún persisten, promoviendo una comunidad verdaderamente inclusiva y acogedora para todos. San Jerónimo, con sus comentarios sobre el Evangelio de Lucas, destaca la valentía y fidelidad de las mujeres que siguieron a Jesús. Subraya que su ejemplo debe inspirar a todos los cristianos a servir a Cristo con generosidad, sin importar las circunstancias. San Jerónimo también señala que la liberación de María Magdalena simboliza la liberación que Cristo ofrece a todos los pecadores. San Juan Crisóstomo menciona la importancia de esas mujeres en la sostenibilidad del ministerio de Jesús. Él resalta que su contribución no fue solo material, sino también espiritual.
apoyando con su oración y testimonio. Para Crisóstomo, el ejemplo de esas mujeres nos enseña que el verdadero discípulo no es solo el que escucha, sino también el que sirve. ¿Qué podemos concluir del Evangelio propuesto para este día? Este pasaje nos recuerda que la misión de Jesús es inclusiva y liberadora, invitando a todos a participar activamente en la construcción del reino de Dios. Nos desafía a superar las barreras de género, clase y cultura y a construir una comunidad basada en la igualdad, la justicia y el amor. Por eso, hoy, viernes de la 24ª semana del tiempo ordinario, pidamos a Jesús, que incluyó y valoró a las mujeres en su ministerio, que nos conceda un corazón abierto y generoso para acoger a todos. Que podamos aprender de su ejemplo y construir una iglesia y una sociedad donde cada persona sea valorada y respetada en su dignidad. Que como las mujeres del Evangelio, seamos discípulos fieles y servidores generosos en la proclamación del reino de Dios. Amén. Y como ya les había prometido, terminamos con la biografía de San Pablo Chong Ha Sang y compañeros mártires. San Pablo Chong Ha Sang y sus compañeros mártires son un grupo de 103 cristianos coreanos que dieron su vida por la fe en el siglo XIX. Fueron canonizados por el Papa Juan Pablo II el 6 de mayo de 1984 en Seúl, Corea del Sur. Esta canonización es un hito importante en la historia de la Iglesia en Asia, y su testimonio de fe sigue inspirando a millones de personas en todo el mundo. En los siglos XVIII y XIX, Corea estaba cerrada al contacto con el mundo exterior y se mantenía bajo un estricto sistema feudal y confuciano. La llegada del cristianismo fue vista como una amenaza a la estructura social y religiosa de la época. Los primeros contactos con la fe cristiana llegaron a través de laicos coreanos que se habían convertido en China, y más tarde los misioneros occidentales que entraron de forma clandestina. Las autoridades coreanas reaccionaron con extrema dureza, desencadenando persecuciones masivas que llevaron al martirio de miles de cristianos, tanto laicos como sacerdotes. En este contexto, San Pablo Chong Ha Sang y sus compañeros se convirtieron en símbolos de resistencia y fe en medio de una persecución brutal. San Pablo Chong nació en 1795 en Mahae, una localidad cercana a Seúl. Era hijo de Agustín Chong Jak-hon, uno de los primeros mártires coreanos, ejecutado en 1801 durante una de las persecuciones. Desde joven, Pablo se mostró fervoroso en su fe y comprometido en la expansión del cristianismo en Corea. Debido a las severas restricciones impuestas por el gobierno coreano, los cristianos se encontraban aislados de la Iglesia Universal, sin acceso a los sacramentos y sin sacerdotes que los guiaran espiritualmente. Pablo tomó la iniciativa de escribir varias cartas al Papa Pío VII, solicitando la designación de misioneros para Corea. Su fervor y determinación finalmente dieron fruto cuando algunos misioneros franceses llegaron al país. Pablo fue arrestado en 1839 y sometido a torturas
para que renunciara a su fe. Sin embargo, se mantuvo firme y junto con otros 103 cristianos fue ejecutado en septiembre de 1839 en Seúl. Entre los mártires canonizados junto a San Pablo Chon Ha-san se encuentran Andrés Kim Tae-gon, el primer sacerdote coreano, Juan Bautista Ji, un catequista, y Columba Kim Hyo-in, una laica que fue torturada brutalmente por no renunciar a su fe. Estos mártires incluyen tanto a hombres como a mujeres jóvenes y ancianos, sacerdotes y laicos, mostrando la universalidad del llamado al martirio y la diversidad de la comunidad cristiana en Corea. San Pablo Chon Ha-san y sus compañeros mártires son patronos de la Iglesia en Corea y de los cristianos perseguidos en todo el mundo. Su fiesta se celebra el 20 de septiembre, fecha en que se conmemora su valentía y testimonio de fe. En Colombia, la devoción a San Pablo Chon Ha-san no es muy difundida, pero su testimonio tiene relevancia universal, especialmente en comunidades donde los cristianos enfrentan persecución o marginación. Su vida y martirio son un recordatorio de la fidelidad del Evangelio incluso en las circunstancias más adversas. Uno de los milagros que se atribuyen a la intercesión de San Pablo Chon Ha-san ocurrió en Corea del Sur. Un hombre que había sido diagnosticado con una enfermedad terminal y desahuciado por los médicos comenzó a rezar fervientemente a San Pablo Chon Ha-san y a sus compañeros mártires pidiendo su intercesión para obtener la curación. Desde un periodo de intensa oración y devoción, el hombre experimentó una recuperación completa e inexplicable desde el punto de vista médico, relato que narramos al comienzo de este podcast. Los médicos que lo trataban, que habían dado por perdido su caso, no pudieron encontrar una explicación científica para su curación. Este milagro, junto con otros testimonios de curaciones y conversiones, fue presentado a la Congregación para las Causas de los Santos durante el proceso de canonización de los mártires coreanos. Por eso, el proceso de canonización de San Pablo Chon Ha-san y sus compañeros comenzó en 1925, cuando fueron beatificados por el Papa Pío XI. Su canonización tuvo lugar en 1984 como parte de una gran celebración de la fe en Corea. La canonización fue un reconocimiento no solo de su martirio, sino también del crecimiento y la resiliencia de la Iglesia coreana a lo largo de los siglos. Por eso hoy, 20 de septiembre, pidamos a San Pablo Chon Ha-san y a sus compañeros mártires que intercedan por todos nosotros, especialmente por aquellos que enfrentan persecución o dificultades debido a su fe. Que su valentía y fidelidad nos inspire a vivir nuestra fe con autenticidad y coraje. Jesús, que ha querido que su evangelio llegue hasta los confines de la tierra, que llegue a todos, porque es una iglesia universal, por eso nos compete conocer la historia, vida, testimonio y martirio de estos santos, que entregaron su vida por querer seguir a Jesucristo. Por el bautismo son nuestros hermanos y merecen de nosotros la solidaridad en la oración para que oremos por todos aquellos que también son cristianos, que hacen parte de nuestra iglesia y se encuentran refugiados, bien sea en Corea, en China o en Japón, lugares donde son perseguidos por profesar la fe en Jesucristo, nuestro hermano mayor. Que aprendamos a ser testigos del amor de Dios en nuestras vidas, a pesar de los desafíos y pruebas que podamos enfrentar. Amén. Para todos un feliz día
Que el Señor nos siga colmando de su alegría como también de su bendición. Felicidades, bendiciones.